25 de mayo, la otra cara. A ver cómo dice. Muy bien, nos metemos de lleno al 25 de mayo de 1810. La otra cara. Libertad, libertad, libertad. ¿Todos fueron libres? Esa es la gran pregunta. Todo el pueblo, el territorio argentino, los habitantes del territorio argentino, ¿fueron libres? Vamos a hablar de la otra cara de la revolución de 1810. Quédate en nuestra pantalla. Roberto Tripolone, historiador, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? arrancamos, Sí, ya veo que te gusta un poquito el lío. Arrancamos. Así que Vos me lo vendiste la semana pasada esto, Sí. y sin lugar a dudas, con todo el equipo de producción, Ujú. empezamos como a investigar junto a vos y Ujú. obviamente a decir, bueno, ¿qué pasó también? Vamos a llegar a 1810, Ujú. pero ¿por qué tendemos a romantizar, ¿no? Todos el 1810 cuando todo el pueblo argentino, no podemos decir que todo el pueblo la pasaba bien? O después la pasó bien. ¿Esto es así? Sí, en realidad tendríamos que ponernos ahí y empezar a cuestionar, analizar, Bien. pensar. Me gusta. Esto cuando nosotros decimos, en realidad ya de la primer palabra o el título podríamos empezar a analizarlo. Ujú. De, bueno, Revolución de Mayo. ¿Fue realmente una revolución? Esa es la pregunta. Bien. ¿No? Hay dos formas o dos tendencias de mirar o analizar este hecho, que una es como una cuestión casual, ¿no? Ujú. Esto de llegaron las noticias, nos encontramos con esta noticia, armamos lío y nos apropiamos de este gobierno. Ujú. Que esa es una tendencia y bueno, y la otra habla como de una revolución total, que es un poco la que siempre nos contaron en la escuela, Ujú. la más romántica, ¿no? Esto de que, listo, estos patriotas hicieron una nación y el 25 de mayo culmina la revolución, porque siempre en la escuela también nos enseñaron esto, el 18 de mayo, ¿no? Llegan las noticias y todos los días íbamos sabiendo el cuentito Sí. y el 25, listo, ¿no? Ahí finaliza la revolución. Bien. Bueno, ahora vamos a analizar cómo sería esto porque está bastante alejado de lo que nos De esto. enseñaron en la escuela. Muy ¿no? bien, y arrancamos con la primera placa, señor director, cuando usted quiera, porque nos vamos a la historia. Hermoso programa el de hoy, así que quédate allí. La guerra de los 7 años. Bueno, Guerra de los 7 años. la guerra de los A 7 ver. años, para nosotros poder entender y argumentar Sí. si es una revolución, si es espontánea, si es total, Bien. tenemos que empezar a analizar todos los elementos que logran que ese 25 de mayo de 1810 haya una explosión. Lo que va a suceder ese día es una explosión Ujú. de muchos elementos que se vienen juntando. Es como, Bien. como dicen normalmente en la casa, es la gotita que rebalsó el vaso. Ujú. ¿No? Entonces, la guerra de los 7 años Ujú. va a ser en el centro de Europa, Ajá. va a enfrentar a las dos grandes potencias de ese Ujú. momento. Estamos hablando de 1756, nos estamos yendo bastante atrás. Ujú. Y bueno, ahí es la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver una guerra entre Gran Bretaña y Sí. Francia poco más de 1750 con nosotros? ¿Qué Bueno, tiene que ver? no se ponga ansioso, Ah, ahora va. lo vamos a explicar, ahora lo vamos a explicar. ¿Qué va a pasar? Es una guerra que no tiene precedentes hasta el momento, Ujú. ¿no? Entonces van a ingresar varios países como aliados de estas dos grandes Bien. potencias y esta guerra se va, digamos, se va a ir también a otros continentes, Ujú. ¿no? Parte de América, Asia, Bien. parte de África también. Entonces, estas dos grandes potencias que dijimos que es Gran Bretaña y Francia, Sí. una gran aliada de Francia es España. En ese momento nosotros somos colonia española, ¿no? Bien. Entonces, esto dijimos que una guerra sin precedentes, enorme, y va a traer una atrocidad de gastos económicos, inclusive para los ganadores, Ujú. imaginemos para los perdedores. La gran perdedora fue Francia y su aliada es España. Ujú. ¿Qué va a suceder? No tenemos un mango, hay que empezar a recaudar porque hay un caos económico. Entonces,
Esto en la escuela se enseña como las reformas borbónicas, mucho lo escuchamos de ahí, pero no tenemos muy claro de dónde vienen ni por qué. Entonces esta reforma borbónica es que la corona empieza a hacer ajustes sobre, en este caso, sus colonias, en este caso América. Estas reformas empiezan primero a ahorcar en gastos, ¿no? Y segundo, que sacan de los sitios de privilegios a los criollos que en ese momento lo ocupaban y ponen a españoles. Esto ya va a traer como una gran diferencia entre españoles y criollos. Digamos, ahora hay un otro, ¿no? Antes era como medio que estábamos todos juntos, confuso, claro. Pero ahora es como, ¿no? Entonces ahí es como hay un primer choque entre ellos y nosotros y acá ya se empieza a generar un clima bastante candente. Dijimos que esto trajo un gran deterioro económico, inclusive para el ganador, que era Gran Bretaña. Imaginemos que ellos quieren hacer lo mismo con sus colonias de Norteamérica y 13 colonias de Norteamérica le van a declarar la independencia, ¿no? a Gran Bretaña. Entonces ahí ya tenemos un precedente en América. Total. Che, América hay un país del norte o 13 colonias que se están conformando para declarar su independencia. Esto lo conocemos como la independencia de los Estados Unidos, después se van a unir, y eso ya pasa en 1776. Vamos a seguir la próxima placa, vamos a seguir en esta historia, próxima placa, porque estamos, claro, en el tiempo, ¿no? Estamos yéndonos al tiempo. Claro, 1756. Ahí es donde comienza la Guerra de los 7 años, ¿no? Ese es el inicio, podríamos decir, de... Fecha clave. Imaginemos un dominó que va golpeando al otro y va arrastrando elementos para que algo se vuelque mucho más grande. Perfecto. Ese sería el primer dominó. El primero. Vamos a la próxima, entonces. Me encanta esta máquina del tiempo. A pleno, por favor. Ahí lo tenemos. Independencia de Estados Unidos, ¿no? Esto que veníamos diciendo recién. 13 colonias de Norteamérica. Le aumentan los impuestos principalmente al té, al papel y otras cuestiones más. Y ellos empiezan a decir, che, nosotros pagamos, pero cuando nosotros tenemos que tomar decisiones no representamos a nadie, ¿no? Entonces acá empieza un poco a generar un poquito de problemas y le declaran la independencia a Gran Bretaña, que podríamos decir es la potencia del momento, ¿no? Bien. Entonces los americanos empiezan a decir, che, ojo que en el norte de América está pasando esto. Estos tipos se le pararon de mano al gran imperio y estamos hablando de América, ya estamos en el mismo continente. Esto ya es un gran precedente, ¿no? Vamos a la otra placa. Vamos, señor director, cuando usted quiera. Me encanta en esta máquina del tiempo, conociendo un poquito el tema de nuestra revolución, ¿no? Tupac Amaru. Bueno, Tupac Amaru es descendiente, ¿no? de los incas, y en Perú y Bolivia, eso ya va a ser en 1780, Perú y Bolivia genera una revolución, ¿no? Enorme. Nunca había habido una revuelta tan grande en esta América del Sur, ¿no? Entonces millones de indígenas se le suman. Sucede lo mismo por esto que los Borbones lo estaban tomando el cuello en cuestiones de gastos a los americanos y se le paran de mano, asesinan al corregidor, que era como el que los controla, y se arma una rebelión que no tiene precedentes, es enorme. De hecho, Tupac Amaru II, cuando aplacan los españoles la revolución, es desmembrado en la plaza principal, ¿no? Le cortan las partes, a su esposa igual, y a todos sus aliados. Podemos decir, ahí entra Micaela, Tupac Katari, ¿no? y algunos más. No logra triunfar esta revolución, pero sin duda ahí ya tenemos una brasa encendida en el sur de América, ¿no? Que esto... que hay una rebelión, que vamos camino a, como dice el Graf, digo, vamos camino a, y que hay algo que está pasando en los pueblos que se empieza a despertar, digo, los teníamos sumisos, y de repente es para, che, mis derechos, y yo como persona, y nuestra cultura, y nuestro... Bueno, lo que más me gusta un poco de esta rebelión andina es que nosotros dijimos, bueno, Norteamérica, ¿no? Se rebela, pero estamos hablando siempre de este estirpe alto, los blancos, ¿no? Bueno, acá, si bien es un descendiente, ¿no? Incaico, son indígenas,
¿no? Los indígenas se le plantan de mano como diciendo, Claro. bueno, los incas tenemos que recuperar ese Obvio. poder que nos Que nos sacaron hace quitaron. tanto tiempo. Total. Entonces, esa es una rebelión que a mí particularmente me parece alucinante. Porque significa un despertar. Che, mira, no estamos conformes con esto, se despertó algo. Vuelvo a decir esto porque es importante. Sí. Despertar que después va a empezar a sentir, ¿no? El pueblo Claro. argentino en 1810. Y después lo que empieza, digamos, Exacto. ese despertar sucede siempre con las minorías, ¿no? Exacto. Con aquellos que están sometidos a un sistema que domina y que domina todo. Domina Exacto. cultura, domina economía, domina, bueno. Vamos a seguir, pero me encanta la experiencia. Sí, porque aparte, esto lo tenemos que, usted, muchas veces, el que no está relacionado con la historia, o Sí. que le gusta, pero que le escucha, nosotros estamos hablando de que esto es en 1780, van a 1780. faltar solamente Nada. 30 años para los que estudiamos historia, eso no es como nada, Nada. ¿no? Nosotros a veces estudiamos procesos y son enormes, No. larguísimos, y muchas veces dicen, che, pero falta un montón. Para la historia esto es como casi nada, Bien. ¿no? Está muy cerca. Muy cerca. Vamos a la próxima placa. Recordemos que la semana pasada estuvimos con Roberto hablando Ujú. de Belgrano, de la Ujú. escarapela. Bueno, ahora nos toca hablar de esto, ¿no? Vamos Ujú. a la próxima. Nos estamos ambientando de a poquito, llegando a 1810, ¿eh? Ok, vamos, ahí Vamos. tenemos 1780, que habíamos dicho que era Sí, la muy bien, vamos a rebelión próxima. andina. Por eso. Vamos. A ver. Bueno, independencia de Haití. ¿Sabes qué quiero? Antes A de ver. poner en contexto qué va a Sí. pasar en Haití, Sí. del otro lado y en otro continente Sí. va a pasar también una rebelión, una revolución, mejor Sí. dicho, muy grande, que esta sí se estudia en el colegio siempre, Ujú. que es la Revolución Francesa, ¿no? Bien. Bueno, esa Revolución Francesa, pensemos que en ese momento Haití, que es Saint-Domingue, es una colonia francesa, ¿no? Ah, muy bien. Y Francia va a hacer esta rebelión, digamos, la burguesía hace la rebelión, Ujú. pero ante los reyes. Bueno, ¿quién puso estos tipos acá? Porque antes se creía, o hasta ese periodo, que los reyes eran designados por Dios, Bien. ¿no? A este tipo lo puso Dios y nos va a reinar, y Total. él es absoluto. Ujú. Todo lo que él dice está bien. Bueno, ahí se lo empiezan a cuestionar. Francia está pasando un momento de crisis, hambre, ¿no? Todavía está pagando la guerra que perdió, de la guerra de los 7 años, y no solo eso, sino que como era un aliado, ahí se va a aliar con las 13 colonias de Estados Unidos, Ujú. porque su gran enemigo es Inglaterra. A él le conviene que ellos se independicen. Entre que no tenía un mango, sale a apoyar a los otros y olvida a su pueblo de alguna manera, ¿no? Entonces se le hace una revolución enorme que termina con la cabeza del rey, ¿no? En la guillotina. Y con un eslogan, podríamos decir, que le decimos hoy, esto de igualdad, fraternidad, ¿no? Y libertad. Y Haití es una colonia de ellos, por lo tanto, ya en el Caribe, nos vamos aproximando, ya estamos en 1804, en el Caribe, una revolución que es tremenda y es Ujú. muy sangrienta. En las grandes haciendas, los negros esclavos se levantan contra sus amos blancos, ¿no? Y bueno, es muy sangrienta, realmente empiezan a asesinar a todos sus amos Ujú. y se apropian, digamos, del poder, que mira. va a ser larga, va a demorar bastante, pero culmina en 1804 declarando su independencia, ¿no? Ujú. Y ahí ya tenemos América Latina, Bien. podríamos decir, un país de esclavos que se le levanta a otra potencia, que es Francia. Y no solo eso, sino que declaran su independencia. Es la primera república negra del mundo. Ujú. Y es la primera o la única en América Latina que tiene un nombre autóctono, ¿no? El resto todos adoptamos nombres que nos dieron los españoles. Ellos Ujú. fueron los únicos que dijeron, no, nosotros le vamos a poner un nombre en nuestra ¿Qué lengua. venís con el nombre vos? Claro, ¿Qué bueno, venís? entonces ya tenemos ahí Bien. 1804, ¿no? Bien. Y muy cerquita de nuestro territorio, Muy. ¿no? Claro, y vuelvo a decir esto, el despertar lo importante que es, Claro. ¿no? En la historia, placa, 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 porque seguimos, ¿no? En la historia, y obviamente tenemos que hablar de invasiones inglesas 1806, 1807, o sea, Haití 1805, 1806, 1807, nos vamos un poquito. Cada hasta vez nos llegar. vamos acercando más, Ujú. y estas noticias llegan, y no solo eso, sino Eso que... te iba a preguntar, van llegando, ¿no? Sí, claro que sí, y no solo eso, sino que esto también le empieza a preocupar un poco a la gente que manda, Sí. podríamos decir, a la clase alta esto le preocupa, porque antes cuando había un problemita, ¿cómo se solucionaba?
planteamos el problema, se lo enviamos al rey, el rey lo soluciona y lo baja. ¿Cuál es el problema? Que si se me vienen los de abajo, ¿no? Que sería la clase popular, es con quién lo resuelvo, ¿no? Ahí hay un gran temor. Está el gran temor de lo que pasó en Francia, que lo veían como súper lejano, pero se les vino a Haití. Total. Entonces dicen, che, si pasó acá, Pues, puede pasar acá también, claro. ¿no? Entonces, 1806, 1807, ahí tenemos como un triángulo amoroso entre entre Inglaterra, España y el Río de la Plata. Bien, porque tenemos una invasión de ingleses que saben que acá hay un tesoro y que está por partir hacia Europa y lo quieren venir a interceptar. Esa es la primera invasión. España que mira de lejos, ¿no? España es como que está desentendida de la situación y los que están acá son los que se tienen que defender solos, ¿no? Entonces, aunque no parezca, esto va a ser clave, porque ellos van a sitiar la ciudad, los van a expulsar, después viene otra invasión al año siguiente que es mucho mayor y se van a defender y ya van a estar de alguna manera preparados para defenderse de esa invasión. Lo que va a suceder es que ahí se empiezan a formar milicias, que son ejércitos, es la gente que se empieza a armar y empiezan a aparecer grandes referentes, ¿no? Grandes referentes para el resto de la gente, que son los que comandan estos ejércitos. Belgrano era uno, San Martín. San Martín todavía no, él no ha llegado todavía a este pero podríamos decir que Saavedra, que después va a estar en la cabeza, ¿no? Él es como la figura más importante. Pero ahí y digo, no es menor este dato también que quiero, digo, esta cosa de Belgrano irse a estudiar, ¿no? A Europa, de ver un poco la Revolución Francesa, lo que había sucedido con Napoleón Bonaparte, el tema de cómo los pensadores del momento derrocaron, ¿no? Al rey porque el pueblo está sufriendo hambre. Y digo, llega con esos ideales a la Argentina también. Es bueno, a ver, si nos ponemos de acuerdo nosotros que somos de la élite, ¿no? Y somos pensadores si nos ponemos de acuerdo, podemos derrocar el virreinato del Río de la Plata. Total. Imagínate que ahí también, vos porque estás hablando de Belgrano, que él lo vive, pero no sé, tenés otros personajes que lo están estudiando, ¿no? Que lo leen, ¿no? Que son o están estudian leyes, le llega todo esto y estudian esos autores que son los que están pensando esta revolución. Entonces, eso van a ser como los grandes referentes de estos movimientos de mayo después, ¿no? Bien, vamos, sigamos, porque quiero llegar a 1810. Quiero llegar a ver qué pasó, a ver si somos tan libres como bueno, Napoleón, Francia invade España, ¿no? Claro, eso es 1808, ahí recién dijimos 7, 8, cada vez vamos más cerca. En 1808 va a suceder esto, si bien inicialmente habíamos dicho que eran grandes aliados, un gran aliado de Gran Bretaña, pongámoslo así como hacen los chicos con los dibujitos, dos grandes archienemigos en Europa, la Francia y Inglaterra, y tiene cada uno sus aliados. Inicialmente España siempre fue aliada de Francia, y la única que había quedado como gran aliada de Inglaterra había sido Portugal. En esta situación, Napoleón, como nos contaron el cuentito en la escuela, quiere pasar a invadir ¿no? Portugal, y cuando ingresó al territorio español, invade España también, ¿no? Entonces, como ya que estoy acá, vamos, nos acomodamos, y el rey queda preso, ¿no? Entonces, ahí tenemos colonias sin la cabeza, que era el rey, y ahí hay una resistencia ante la invasión francesa. Y se van a empezar a formar juntas en diferentes partes del territorio español, ¿no? Esto va a ser de alguna manera mantener esa autonomía viva todavía, porque el rey, que era la figura más importante, no estaba. El tipo no está. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que resistir a esto. Entonces, ahí se forman juntas. Bueno, y ahí nos quedamos un poco. Y ahí nos quedamos. La otra. Ay, a ver, ¿llegaremos? No llegaremos. Estoy ahí ansioso. Vamos a la próxima placa. Estoy ahí esperando, expectante. Bueno, ahí está, mirá, un añito antes. Chuquisaca y La Paz. Mayo de 1800. Nos falta un año todavía. Pero ya estamos. Estamos ahí olfateando. Claro, en 1809 Chuquisaca y La Paz, territorios muy cercanos, ¿no? Estamos acá en Bolivia. Y bueno, ellos sí, se rebelan. Se rebelan, pero muy fuerte. Prácticamente lo mismo que va a suceder después acá, pero
ahí es aplacada esa revolución y es aplacada en forma muy sangrienta y no logra, pero bueno, estamos en 1809 y muchos de nuestros próceres que van a estar en el Cabildo de Mayo estuvieron en Chuquisaca, estuvieron estudiando ahí, entonces traen estos pensamientos que se habían estado armando para ese levantamiento de 1809, ¿no? No lo logra y es una de las preguntas que nos hacemos mientras uno lee la historia. No lo logra, digamos, y el anterior que hablamos, porque tiene que ver más con los pueblos originarios, porque le faltaban, digamos, a los intelectuales, por ahí tenían la fuerza y por ahí, pero le faltaba por ahí pensadores intelectuales que lleguen a formar estrategias, porque acá en la Argentina no es que se rebelaron los criollos, estamos hablando, o los gauchos, o la gente ¿no? que era del propio territorio argentino, sino se rebelaron los pensadores, los pertenecientes a una élite. Sí, bueno, vuelvo a recalcar esto porque me parece importante. Sí. Fueron dos rebeliones fracasadas, podemos decir entre comillas, porque ninguno es fracaso, sino que nos enseñó. Dos rebeliones fracasadas, pero no había ningún pensador ahí. Claro. Era más del pueblo. No, los elementos son diferentes, pero en Chuquisaca y La Paz, en Chuquisaca y La Paz en 1809 es la situación prácticamente igual que acá. Muy parecida. Nada más que no logra. Digamos, acá tranquilamente posiblemente no se hubiese logrado. Lo que pasa es que acá va a haber un elemento que va a ser determinante, que en ese momento todavía no lo era, y creo que está en otra placa. Próxima, me adelantes. A ver, para no hacer spoiler, para no adelantarme. Placa, señor director, cuando usted quiera. Bueno, ahí está. En 1810 cae la Junta de Sevilla, ¿no? Que eran las que gobiernan en nombre de ese rey. Cuando en Chuquisaca y La Paz se hace este levantamiento, eso todavía está. Están gobernando en nombre del rey. Cuando las noticias llegan al Río de la Plata, que han caído las juntas, ¿esto qué significa? Que los franceses prácticamente avanzaron sobre todo el territorio, ¿no? Ahora no hay resistencia, o prácticamente no hay resistencia, entonces los criollos los que dicen es, bueno, se han dado casi todos los elementos que necesitamos, es como el momento, ¿no? Si lo comparamos con Chuquisaca y La Paz, es como que ellos... No sé si se adelantaron, creo que estuvieron bien en levantarse. Lo que pasa es que, bueno, todavía... ¿Fueron más arrebatados, decís? Por ahí. No sé, yo creo que estuvo muy bien. Y creo que eso desencadena en otras más, porque va a empezar a pasar lo mismo en Caracas, en Bogotá, en Quito, ¿no? Incluso creo que ese es un precedente para que también suceda acá, ni más ni menos, ¿no? Entonces, caen las juntas, avanzan sobre todo el territorio español. Los españoles ahora lo único que piensan es hay que recuperar nuestro territorio. Han sido, ¿no? Los franceses han avanzado sobre todo el territorio español. Y bueno, y ahora sí, era como que no teníamos nadie, ¿no? Lo único que hay acá es un virrey que gobierna en nombre del rey, pero bueno, es un tipo más, ¿no? ¿Quién lo manda ese tipo? ¿En nombre de qué rey si el rey no está? Y que la figura está media desdibujadita. Claro, total. No se sabe es como, mucho. Bueno, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es? Vamos a la siguiente placa, señor director. Seguimos French y Beruti en el Cabildo. Bueno, eso lo hablamos un poquito el otro día. French y Beruti cumplen un rol que es... Eran, porque en la historia muchos los tildan como apuradores. Eran tipos muy bravos, muy bravos. Matones, eran matones. Sí, y ellos manejan ¿no? Un grupo de soldados. En ese momento vamos a irnos... Ya nos vamos a meter en los días previos. 1810, 22 de mayo. Ya llegamos a 1810, días previos. 22 de mayo, ahí cuando las noticias llegaron que el 18, lo que buscan o lo que le exigen a Cisneros es generemos un cabildo, ¿no? Abierto, sería debatir esta idea de autonomía y de un gobierno que sea del pueblo, ¿no? Que acá se arrastran todas estas ideas que estuvimos viendo previamente. La idea de la independencia de Estados Unidos, lo que pasa en Francia, lo que pasó en Haití, lo que pasó en Chuquisaca. Todo eso se quiere poner acá, ¿no? Entonces, por eso nombramos un poco todos estos antecedentes, porque es en lo que se basa toda esta situación. Y... buscan este cabildo abierto, invitan a 450 vecinos destacados, esto que vos decías recién, no era que vos cuando el lechero iba a levantar la mano y votar. No era. Bueno, claramente. Toman decisiones pocos. Claro, entonces, 450 vecinos destacados y
hay una situación, ahí se va a votar por la mayoría que se hace. Entonces, los criollos revolucionarios que buscan que la mayoría sea los criollos, los que buscan esta idea de autonomía. Bueno, French y Beruti un poco, no solo entregaban estos distintivos, que sabemos, el otro día dijimos, la escarapela todavía no se había inventado ahí, entonces son distintivos y eran tipos bravos, manejan, ¿no? Los infernales. Le preguntaban, como ponetela. O sea, ponete. O te lo pones o claro, chau, ¿no? La Legión Infernal, así los apodaban, así que imagínate si no eran bravos estos tipos. Bravo. Y bueno, ellos garantizan también un poco que no lleguen todos los invitados. ¿No? Esto a mí molestaban? Esto a mí me recopa porque... Acá se armó, se picó. Claro, a mí me gusta mucho esto, claro, porque es como esta otra historia. Bueno, ¿cómo logramos mayoría cuando la mayoría posiblemente... Pero ¿cuál era el sector que no convenía que esté ahí? ¿Cuál era el sector que Los españoles, Bien. ¿no? Los españoles o los que defendían las ideas realistas. Hay un gran número que quieren continuar de esta manera, les conviene, son estamos grandes bien, comerciantes. Dice, claro, ¿para qué vamos a forzar este peligro de que la clase popular ascienda ¿se entiende? Entonces hay grandes miedos con esta situación. Pero era la clase, y ahí me encanta, Robert, ahí vamos a ir un ping-pong que me encanta. Digo, era la clase popular, porque a ver, si bien, ¿quién estaba en el cabildo afuera? No era la gente popular, era 40.000 habitantes, tenía Argentina, había 60 personas, según algunos historiadores. Sí, incluso algunos historiadores dicen que hay mucho más. Mucho más, que hay cientos. Sí. Después hablaron de esta cosa de una evidencia de los paraguas, ¿no? De los paraguas carísimos, no todos podían comprarlos. Entonces, no se habla del velero, no se habla de los gauchos, no se habla es como que se saca de contexto. Claro. ¿Quiénes fueron realmente? Claro. Bueno, ahí tenemos como los vecinos destacados dentro del cabildo, ¿no? Bien. Gran apoyo de esos vecinos, gente que había estado en las milicias, que apoya a estos referentes que habíamos dicho recién que dejó las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Bueno, estos también medio que están en la plaza. Y hay otros que se empiezan a acercar porque ven algo que no es normal, ¿no? El movimiento que está sucediendo en la plaza no es normal. Por eso es bastante gracioso cuando gritan, que nosotros muchas veces en la escuela siempre decimos cabildo abierto, bueno, eso es lo que pasaba adentro. Fuera del cabildo era el pueblo quiere saber de qué se trata. Muchos ni siquiera sabían qué estaba pasando. Está pasando algo, pero no. Claro, saben que hay algo realmente importante, pero no saben de qué se trata. Entonces nosotros volvemos a la historia un poco. Me gusta. Y dijimos, el cabildo es convocado por el 22. Bien. Se hacen las 450 invitaciones. French y Beruti intentando de meter barrera para que no todos lleguen. Aquellos que estaban a favor de los realistas, no llegan. Que no llegaran todos porque si no, la mayoría iba a ser de ellos y no se iba a avanzar en nada. Pinchamos goma de carrusel, entonces, lo que sea. El que vio los autos locos, que se mi generación, todo lo que hacía Pierre Novayún, esto de meter trampa por todo, bueno, se hizo todo lo posible. Me encanta. Y si no, Google. Claro, por favor. No, igual. La tele, viste que son más o menos de mi generación, así que me van a entender. Así que, bueno, solamente en el Cabildo hay 251 invitados. De los 450, solamente 251 asisten. Casi la mitad. ¿No? Es un número más que importante. Casi 200 no llegan. ¿No? Por diferentes motivos. Entonces, bueno, ahí se hace esta votación de conciliar un gobierno, una junta de gobierno, una junta que gobierne, que no haya un solo tipo. Y ahí está metido el virrey. Claro que sí, él todavía está en el poder. Claro. Él ahí está en el poder. El virrey no llamó, no dijo, no es que llamó a España y dijo... No tenía nadie. Era como si mandaba mensaje y le clavaban el visto, como dicen los chicos, ¿no? Nadie... Claro, no tenía manera de avisar. Mira, hay toda esta cantidad de gente está decidiendo lo que va a suceder en el... Lo que pasa es que hay otra situación. Ellos, volvemos a lo mismo, están muy preocupados en sacarse a los franceses encima. Es como que el tipo se quedó solo. Claro, España tiene sus quilombos acá. Claro, y bueno, resuelvan... Y el virrey dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Él quiere mantener esa postura porque se entiende que el rey va a volver, que se va a recuperar, y cómo le va a decir este tipo, che, perdí ¿no? Pero hay ejércitos fortalecidos, ya en esta colonia.
está todo para perder. Digo, el virrey dice, bueno, a ver, hay ejército fortalecido, están estos pensadores, Ujú. hay un plan Ujú. para... No tiene Igual como van a salida. querer resistir. Ah, igual van. Igual intenta resistir. Ah, Intenta resistir. Ahí hay un debate muy fuerte, ¿no? Sí. Los que están a favor del virrey o de los realistas y los criollos que quieren esta autonomía, ¿no? ujú. ¿Quién está Eh, a favor del virrey en la Junta? Y Digo, por ¿nombres ejemplo, conocidos? el mayor orador es un sacerdote que es Alué, que Ah. es nosotros en los escritos que tenemos, muchas veces es a quien le va a responder Castelli, Bien. porque es un orador inicial donde él dice que tiene que ser tal cual y que Ujú. deben seguir sumergidas América como colonia, Bien. y ahí aparece donde es muy famoso este discurso, porque Juan José Paso le da la palabra a Castelli, que va a ser como el orador y el representante de Ujú. los criollos, y Castelli hace un discurso que es fascinante, ¿no? Y que le dice que, bueno, nada, que los españoles se encarguen de España, que los americanos sabemos bien qué hacer y que es nuestro momento de encargarnos Bien. de nuestros problemas, ¿no? Bien. Entonces, de alguna manera se vota y se decide y ganan los criollos. ¿Fue tan armónico como que nos hacen creer No, la de historia? ninguna Digo, esa manera. cosa de- Vos imaginate, No me imagino tan armónico. vos imaginate una sala con Sí. 250 tipos gritando Sí, a la vez. claro. Una locura. ¿Quién ponía orden? ¿El Una, y virrey? iban poniéndose, habían algunos para ordenar, daban la palabra, pero el que ¿Y cómo estaba en se contra... votaba? Digo, con la mano. Sí, Digo, sí, con la sí, mano. sí, Ujú. sí, se vota por mayoría. Bien, Y bueno, y en este caso ganan, ¿no?, los criollos. bien. Entonces se busca ahora una junta. Bien, pero pará, ganan los criollos. ¿El virrey qué hace? ¿Se va enseguida? No, no, no. Acá hay una me jugarreta del virrey que es hermosa. A ver, decime, Entonces, contámela. me encanta la es como para que vayamos entendiendo Sí, cómo sí, funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, se dice, bueno, se va a armar una junta de Bien. gobierno. En Perfecto. votación, a ver, estamos acá, votación. se Armar armó, junta de tucu, tucu. gobierno, ahí cortan, Excelente. ¿Qué cortan hace el porque virrey? había sido muy larga, entonces vamos a Sí. seguir en los días. Acá estamos en el 22, 22. ¿no? Hay que seguir en estos días. El 23 y el 24 se decide Bien. quién ya está la junta de gobierno. ¿Quién es la cabeza de la junta de gobierno? ¿Quién? El virrey. Ah. Nada, un tipo, un corrupto que había manejado por Corrupto detrás. total. Claro, quiénes iban a ser y era como lo mismo, Claro. digamos, ¿no? Entonces, bueno. Pero ahí ninguno dijo, virrey. Sí, usted no, puede. acá se calentaron de una virrey. manera. O sea, Acá no se estamos armó. deshaciendo de usted y usted viene a hacer el... Claro. ¿Qué onda? Acá se armó, acá se armó. Bien. Y esta discusión y este lío continúa incluso hasta la madrugada para poder nombrar nuevamente una junta. Y esta junta, al día 25, ya estamos ahí, ya estamos Ya llegando al estamos. 25, y el 25 en Sí. el Cabildo, ¿no? Ahí sí se decide un gobierno de criollos, podríamos decir, Bien. ¿no? Que a la cabeza van a nombrar ni más ni menos que a Saavedra, que es el jefe de las milicias, digamos, tiene gran poder, el que maneja como el ejército, el que Bien. tiene la mano dura, y dependiendo de donde se inclinara él, era si las cosas podían pasar o no. Bien. No sé, supongamos o juguemos, sí, que está bastante tiempo para decidirse Saavedra, de hecho, ¿no? Los criollos no quieren avanzar sin tener como aliado a Saavedra, Bien. porque saben que si él no va a estar aliado de ellos, esto es imposible, porque tiene el poder, ¿no? Ujú. Porque tiene el poder, podríamos decir, la mano dura, Bien. ¿no? Entonces, ahí ya llegamos al 25, después de las 9 de la mañana, esto que festejamos siempre con el locro, empanadito y todas estas cuestiones. Le dice al virrey, usted córrase de acá, Claro. le va a Saavedra, Saavedra tiene el poder, todo diciendo, mira, Saavedra, Claro. no, Claro. vos sos el nuevo líder, vamos con vos, Claro, y ahí es donde se arma esta junta, donde sabemos que está Belgrano, Moreno y Moreno. tantos otros, ¿no? Pero ahí podríamos decir que es el primer grito de autonomía, ¿no? Bien. Y cuando recién, o cuando empezamos el programa dijimos, acá finaliza la revolución, Ujú. por el contrario, acá es donde comienza la revolución, Bien. ¿no? Porque vos, a mí me dio mucha gracia el inicio, donde Libertad. jugaste esto, ¿somos libres o no somos libres? Esa es la pregunta. ¿No? Porque Entonces, también muchos historiadores que cuestionan, ¿no? Es esa cosa de que, bueno, a ver, no fue el pueblo, o sea, Ujú. fue una élite, ¿no? Ujú. El pueblo, el que vendía empanadas, el que vendía las velas, el negrito, bueno, todos, siguieron siendo esclavos. Totalmente. O sea, está bien, no estábamos dependiendo del virreinato, ¿no? Ujú. Pero seguían dependiendo, seguían esclavizados de la élite Totalmente. argentina. Bueno, ahí juguemos entonces, un poco ¿qué nosotros. libertad, qué revolución y qué Bueno, independencia? acá es donde nosotros tenemos que jugar A ver. Está por un lado el cuento y está por un lado lo que te cuentan Sí. y esta cuestión... Yo quiero
claro, lo que estoy Sí. diciendo es lo que una parte de historiadores lo dicen. Sí, sí, total. O Por eso cuestionan. vamos a ir a eso. Ujú. ¿No? Entonces nosotros cuando siempre repetimos el mismo cuento y el cabildo y todo color de rosa, bueno, ahora pongámonos por un A momento ver. en el esclavo. ¿Qué Bien. pensaba el esclavo? ¿Pensaba? Pregunta. No, sí, pensaba, claro que sí, pero Digo, era... pensaba con respecto a lo que estaba pasando. Claro, pero incluso era como, che, cambiaron este tipo por este tipo. Claro, ¿En eso qué me voy, cambia a eso mí? voy. Sigo siendo esclavo. Ujú, a ¿No? eso voy. No hay un cambio. Claro. Pensemos, porque esto se basa mucho en el término. Claro, Cuan- para que no se malinterprete lo que dije. No, Para sí, que uno sí, se tenga un entendió. pensamiento crítico, Yo lo debe entendí lo que vos conocer, dijiste. debe tener conocimiento Claro. de la realidad. Nosotros también tenemos que evaluar que en ese momento la gran mayoría No se le comunicaba bien. no lo que está, estaba. no está alfabetizada. Claro, ¿no? Entonces, claro. por eso te digo que tratemos de ponernos en esos zapatos, Sí. de decir, bueno, ¿cuánto puedo comprender de lo que está Claro. pasando? Yo lo comprendo si mi realidad cambia, ¿no? No cambió la... No cambia. O pensemos en los derechos de las mujeres. ¿En qué cambió? En nada. Los indígenas, ¿en qué cambió? En nada. Por eso muchas veces se cuestiona el término. Porque nosotros cuando hablamos de revolución, y nosotros, no sé, yo puse o pusimos uno de los elementos, la revolución de Haití, ¿no? Que se arma y se empieza de nuevo. Porque los que toman el poder eran los que eran esclavos, se forma un gobierno y es como, bueno, es un nuevo inicio, es un nuevo nacimiento. Y acá, un poco, en el mito de origen, como argentinos, siempre se ha dado esta fecha, ¿no? Bueno, este es el inicio de que somos libres. Incluso mucha gente, te voy a decir, hay un gran número de gente que confunde independencia, Sí, ¿no? independencia con revolución. Cree que el 25 de mayo fuimos independientes. Falta un mes más todavía para la No, y independencia. falta muchísimo porque nosotros pensemos que esto va a pasar en 1810 y las últimas batallas por la independencia en lo que va a ser el territorio nacional o muy cercano al territorio nacional, donde todavía hay ejércitos de nuestra nación luchando, va a ser en 1825, Claro, 15 años 15 después. años después. ¿No? Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, acá en ese momento posiblemente no es una revolución, pero sí claramente es el inicio de una, porque hay un cambio, bueno, tenemos un grito de autonomía, queremos ser libres, ¿lo somos? Y es cuestionado. También otra ¿no? cosa que se plantean algunos historiadores mientras estuvimos leyendo para el programa de hoy Ujú. es todo esto fue beneficio para la élite por la parte comercial. Estamos hablando del comercio, de la economía. Digamos, quienes se beneficiaban eran ellos. Claramente estamos hablando de que sí, la gente humilde no se beneficiaba. Sí, yo creo que... Pero digo, esto de separarse con respecto a España era porque Ujú. económicamente lo beneficiaban a ellos, a esta élite. Sí, claramente. Y los que... A ver, lo que va a pasar es que los que toman el poder en ese momento, pero luego, y algunos periodos siguientes, ¿no? Va a ser bastante cuestionado porque Buenos Aires, primero que trata de absorber una hegemonía, por eso esta idea de una revolución total un poco nace de Buenos Aires, es como, che, nosotros somos el que dimos el origen al país, es un poco esto el mensaje, ¿no? Por eso nosotros, vos ves y en un montón de lugares se ponen cabildos, ¿no? Y qué sé yo, en San Luis hicieron una réplica del cabildo, Claro. como que ese es nuestro mito de origen, Sí. sin embargo ahí fue como el primer grito de autonomía. La independencia se va a dar en 1816, 6 años después, y las guerras se van a terminar casi 15 años después, digamos. Claro. Y Buenos Aires se está enriqueciendo con el puerto y comerciando, y las guerras se están viviendo principalmente en el norte, el litoral ya está enemistado con Buenos Aires, y en Cuyo se está formando un ejército para garantizar esa independencia que se está buscando, con San Martín acá para cruzar la cordillera y combatir con los ejércitos realistas para no ser invadidos. Y medio que Buenos Aires está como, che, nosotros nos entró un montón de guitas y vamos con este baile, Claro, ¿viste? nos conviene. Nos conviene, de hecho, en muchos de los casos, cuando nosotros pensamos en nuestras guerras de independencia, que es un proceso bastante largo, ahí es donde aparecen grandes personajes y caudillos incluso, que Buenos Aires va a estar en contra de ellos. No sé, te pongo un ejemplo, Artigas, que si bien nosotros no lo tomamos como un gran héroe nacional, para mí sin duda es uno de los grandes próceres de nuestra nación. Sí, Uruguay los toma como ellos porque el origen era de la banda oriental, de lo que hoy es Uruguay,
pero él lucha para nuestra independencia, él busca eso, porque en ese momento la banda oriental era territorio nuestro, Total. ¿no? Después se separa, pero Artigas un poco termina asqueado de la corrupción y del intento hegemónico de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar? Se le levanta Artigas a Buenos Aires en contra y está un personaje que es alucinante, que ahora va a salir en los billetes, que es Güemes en el norte. Güemes, claro. Y Buenos Aires le manda un ejército para aplacar a Güemes porque le da miedo que un líder se le levante como se levantó Artigas, ¿no? Porque están llevando una guerra solo, sin apoyo de Buenos Aires. Entonces dicen, che, este tipo se nos levanta en contra. Ya vamos a llegar a la independencia, ¿no? Sí, No, sí, claro. Es importante, creo que para todos tomar conciencia, ¿no? Con respecto a esto. Si me colocan las imágenes, chicos, del velero, del negrito y todo, porque también quiero hacerte, a raíz de estas imágenes, quiero hacerte algunas preguntitas, a ver si la tenemos, el equipo de producción. Ahí está, ¿no? Ahí está. Te quiero hacer esta pregunta como historiador, Sí. que me digas, ¿por qué por parte de la educación siguen impulsando, ¿no? Esto me refiero en general de felices, ¿no? De que el velero está feliz, de que la que vendía empanadas está feliz, de que el negrito está feliz, cuando no sucedía eso. Bueno, ahí tenemos que pensar. estamos- Ahí por qué- me por qué encanta estamos porque comprando justo algo? esa filmina que teníamos con Sí. la negrita con las empanadas, Sí. bueno, No era pensemos- la realidad. yo creo que primero uno de los puntos, lo más lejos que puede haber habido una empanada de Buenos Aires, yo no sé si había una empanada en Buenos Aires ni loco, No. de última en el norte, puede ser que hayan habido empanadas, o acá en Cuyo alguna, Sí. pero bueno, esa nunca más le demos un personaje que vende empanada en el Cabildo porque en No Buenos estaba. Aires no No existía la existía empanada. todavía. Sí. Pero bueno, esto que vos decís, esto de la felicidad, yo creo que podía ser feliz porque a lo mejor había mucha gente junta y vendió un poco más, Ah, ¿no? Pero pongámoslo. supongamos eso, eso, claro. porque a él no le cambien nada. Claro. Pero a esto te repito, hay una visión hegemónica de Buenos Aires, con que el mito de origen nace en Buenos Aires Ujú. y que por eso es la provincia más importante sobre el resto. Es como que estamos por encima del resto. De hecho, un poco pensemos en esto, muchas veces se le da más importancia al 25 de mayo Ujú. que A la a la independencia. firma de la independencia de Sí, total, 1816, total. ¿no? Y Entonces, además lo más colorido es el negrito, la negrita, el que vende empanadas. total, digo, y acá tenemos también un juego que es terrible de estereotipos, ¿no? De estereotipos. Hay blancos pobres en ese periodo, sí, claro que los hay, que también venden velas, que, ¿no? Que trasladan agua, leche. Nosotros siempre es como, bueno, si sos pobre sos negro. Ujú. Esto es un gran punto para que también analizarlo. O esclavo, ¿no? Pero total, y el estereotipo un poco de la maestra es, bueno, nada, sos rubia, cara europea, sos dama, ¿no? Y te doy ese Bueno. personaje para el acto, sos morochito, vas con las velas en el Con las hombro, va. velas. Bueno, y si no sos tan morochito, refregate con el corcho A todos quemado. nos pasó, digo, todos nos pasó eso. Bueno, A todos. bueno, esta cuestión... El tema vos Sí. crees, Robert, porque yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo hemos avanzado con cuando uno decía, bueno, Colón descubrió América y todos los actos nos hacían a poner a Colón como, wow, Colón líder, el ideal para llegar, qué Total. bien, descubrió América cuando después nos enteramos o empezó a visibilizarse que ha destruido territorios, ha Sí. destruido personas, Ha destruido hecho culturas mierda la cultura, milenarias. claro, ha hecho mierda la Sí, cultura de total. origen. Y vos decís, bueno, hemos cambiado. Ya hoy se habla del Día de la Raza, ¿no? No se Ujú. habla más ni de Colón, ni que descubrieron América. ¿Vos crees que a futuro, digo, ya estos personajes van a empezar como a no ser tan alegres, a Sí, contar mira, la realidad? yo creo que hay que empezar a laburarlo mucho. Digo, a visibilizar el empanada de la vela Sí, triste. yo creo que hay que, primero, no vamos a generalizar No, nunca. obvio. Tenemos docentes, ¿no? que están muy bien capacitados y que trabajan en esto y lo intentan. Bueno, después está la simplificación de me bajo el discurso de Wikipedia y medio que repito Claro. lo mismo. Y los personajes, bueno, yo creo que hay que avanzar sobre esto. Creo que esto habla también de una cuestión, esto que vos decías, esto de estereotipo de que si sos Claro. así o asá, cumplí este rol o no. Bueno, yo creo que eso hay que empezar a trabajarlo también. Creo que hay que empezar a trabajar esto de esta revolución total, ¿no? Que es una fecha importante, claro que lo es. Es como el primer grito de autonomía y donde se forma Bien. un gobierno, Bien. digamos, nuestro,
Pero después empieza lo potente. Empiezan a formarse ejércitos, a defenderla, a marchar hacia el norte. Pero también ¿no? pensar que en esta revolución, o pensar en esto que la cultura nos ha hecho visibilizar, también pensar en las minorías, que me parece súper importante eso, porque digo, nosotros estamos siempre viendo a la gente que tomó la decisión, pero no nos ponemos a pensar qué pasó con la gente, con la Bueno, minoría, aquellos que no tenían poder. yo creo que acá está buenísimo lo que decís, Ujú. porque posterior a esto, y esto así lo digo como con mucha fuerza y ímpetu, nosotros dijimos que estas decisiones o ese cabildo, las decisiones lo tomó un grupo Ujú. de vecinos destacados, Ujú. Sí, vamos a decir, sí. pero lo que después van a conformar los ejércitos de independencia y van a morir Ujú. porque esta nación sea libre, son estos indígenas, negros, mulatos, zambos, esclavos, que después van a ser libertos, ¿no? Porque obtenían su libertad. Ellos son los que terminan decididamente dando la vida para que hoy nosotros disfrutemos de una libertad, ¿no? Y en los actos, lo mejor que nos podía pasar, no, poneme a mí de Castelli, poneme la galera o a la nena que O le quiero ser tocaba. Belgrano, quiero ser... Claro, Sí. llegaba a la casa gritando un gol, ¿no? Que le había tocado la dama y que no tenía que salir a vender. ¿Se entiende entonces? Sí, total, Pero total. el que definitivamente logra que esta revolución sea exitosa Ujú. es el bajo pueblo, Ujú. ni más ni menos, son los que Bien. conforman los ejércitos. Nosotros hace un tiempo hablamos un poco de San Martín y hablamos de lo que había sido en Cuyo. Lo pongo en contexto para Ujú. venir un poco acá porque es como una pieza clave de las guerras de independencia y el pueblo de Cuyo y las minorías de Cuyo son los que van a formar el ejército de los Andes, ¿no? Y que liberan casi toda América o grandes o muchos de los pueblos Ujú. americanos y son estos esclavos, ¿no? Ujú. Son indígenas que trabajan en las maestranzas. Perfecto. Es el bajo pueblo que no solo daba todo su trabajo, sino que daba sus hijos, Sí, todo, ¿no? todo. Y muchas veces nos vamos siempre Bien. por los personajes jerárquicos, Total, que es total. como una simplificación de la historia. Digo, y qué bueno, qué bueno. Digo, como yo tengo fe que como cambiamos el tema también de Ujú. color y el día de la raza, todo, Sí. bueno, también podemos, digo, sin dejar de honrar a aquellos que tomaron decisiones Ujú. y a aquellos líderes, ¿no? Ujú. También honrar a las minorías, ¿no? Que Sí, también, ¿qué pasó con ellos? Que no se claro. visibilizan. Me parece súper importante también eso. Gracias, Robert, como De nada. siempre, ¿no? El debate, y me De encanta nada. ese ida y vuelta que podemos Ujú. tener. Cuando uno habla de estos temas, tiene que ver todas las perspectivas de este Ujú. tema, ¿no? Y a Ujú. nosotros nos pasó con todo el equipo de producción que cuando dijimos, bueno, vamos a hablar del 25 de mayo, vimos y leímos un montón de historiadores, Ujú. distintos puntos de Sí, vista, y total. eso es lo bueno. Sí. Che, hay distintos puntos de vista Sí. acerca de una fecha importantísima Sí. para nuestro país. Así que gracias, Robert. Bueno, ¿puedo mandar un chivito? Sí, Siempre mande chivo, me encanta. es mi pasión, Sí, es sí. mi pasión Vaya, va. mandar un chivito. La 4 toda suya, mira la 4, la 4 es la suya. La 4. Ahí Ok, está. ahí, primero, que el otro día que pusimos en Instagram, Sí, me encantó porque mucho de ahí lo está su que, Instagram. mucho de lo que armamos ahora de estas preguntas La gente. fueron la gente que Sí. vio el programa anterior y que dijo, che, pero es posta esto, es. Dijimos, bueno, vamos como a armar un poquito o darle argumentos para que lo entiendan. A mí me encantó que me preguntaran tantas cositas ahí por Instagram. Bien. Así que si me quieren buscar, ahí está, Ahí está, Tripolone-Roberto. muy Y por último, que Sí. también me siguieron preguntando esto de que en YouTube pueden Para visitar. encontrar ahí Camino a la Libertad, Bien. que es el docu que estamos firmando acá en Mendoza, Me encantó. con todos los sitios relacionados con San Así Martín. se llama. En YouTube lo pueden buscar Camino a la Libertad. En YouTube, Camino a la Libertad. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Excelente, excelente la apuesta, Robert, No, de verdad. por Y es un favor. gusto siempre tenerte, sos tan claro. Y por un día podríamos hacer, ¿no? Preguntas abiertas, ¿no? Para encantaría. Robert, ¿no? De toda la gente. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.